Lo que comenzó a removerse en febrero encuentra su punto de revelación el 3 de marzo. No estamos ante una luna llena cualquiera. Estamos ante una luna llena en Virgo acompañada de un eclipse lunar. Y cuando una luna llena coincide con un eclipse, la energía no solo ilumina, marca un antes y un después. Si en los últimos días sentiste presión, dudas, revisión interna o decisiones que parecían no terminar de definirse, no era casual. Venimos de un Mercurio retrógrado en Piscis, que removió percepciones, de una conjunción con Venus que mezcló mente y emoción, y de una concentración planetaria que intensificó el escenario colectivo. Ahora todo eso converge, porque una luna llena representa culminación, y un eclipse lunar representa revelación acelerada y cierre de ciclo en el eje donde ocurre. En este caso, el eje Virgo-Piscis, el eje del orden frente al caos, de la realidad frente a la evasión, del servicio consciente frente al sacrificio inconsciente. En este punto, lo que estaba difuso empieza a ordenarse. Lo que estaba oculto se hace evidente, y lo que parecía confuso empieza a tener lógica. Y aquí está lo crucial. Los eclipses no crean problemas, revelan verdades. El 3 de marzo puede llegar a sentirse como una pieza que encaja después de semanas de incertidumbre, pero no todos sabrán interpretarla. Algunos aprovecharán la claridad y otros, por el contrario, resistirán lo que se muestra. Y ahora, si te sientes preparado, acompáñame un día más, porque entender este eclipse puede ayudarte a tomar una decisión alineada, justo cuando tu vida empieza a cobrar sentido. Para comprender la magnitud del 3 de marzo, primero debemos entender qué está ocurriendo técnicamente en el cielo. Una luna llena sucede cuando el Sol y la Luna están en oposición exacta, es decir, a 180 grados uno del otro. En este caso, el Sol se encuentra en Piscis y la Luna en Virgo, activando el eje mutable Virgo a Piscis. Esa oposición genera culminación, máxima visibilidad emocional y revelación. Pero cuando esa luna llena coincide además con los nodos lunares, se convierte en eclipse. Para entenderlo mejor, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna, y astrológicamente esto implica que el eje nodal, relacionado con el destino, el karma y la evolución colectiva, se activa con fuerza. Ahora, en términos simbólicos, una luna llena ilumina y un eclipse acelera, y es ahí donde reside la diferencia. Mientras una luna llena puede traer claridad temporal, un eclipse suele marcar puntos de no retorno. No necesariamente dramáticos, pero sí definitivos. En este caso, el eje activado es Virgo-Piscis. Virgo representa análisis, orden, detalle, trabajo cotidiano, salud física y mental. Piscis representa fe, intuición, disolución, espiritualidad y también evasión. Cuando este eje se activa bajo el eclipse, el conflicto central se vuelve evidente. ¿Estás viviendo con coherencia práctica o estás sosteniendo una ilusión? Aquí es donde entra la preparación energética de las semanas anteriores. Mercurio retrógrado en Piscis removió percepciones, la conjunción con Venus añadió carga emocional, y la concentración planetaria intensificó la presión interna. Todo eso fue el prólogo. El eclipse no aparece de la nada. Aparece cuando algo ya está listo para revelarse. Y lo que revela Virgo no es fantasía, es estructura, una verdad tangible, un ajuste necesario. Por eso este 3 de marzo no trae simplemente emoción, trae diagnóstico. Y cuando llega el diagnóstico, la vida empieza a retomar la dirección. Nada de lo que ocurre el 3 de marzo puede entenderse de forma aislada. Este eclipse no llega de improviso, llega como consecuencia de un proceso que comenzó semanas atrás.
Durante febrero, Mercurio retrógrado en Piscis removió certezas. Lo que creías claro empezó a volverse difuso. Hubo conversaciones que quedaron en revisión, decisiones que se pospusieron. La mente navegó entre la intuición y la confusión. Esa etapa no fue un error ni un retroceso. Fue una fase de observación interna. Después vino la conjunción de Mercurio con Venus, mezclando pensamiento y emoción. Lo que analizabas comenzó a tocarte más profundamente. Las relaciones, el dinero, los valores personales se volvieron sensibles. Y posteriormente, cuando 6 planetas se concentraron en el cielo hacia finales de mes, la presión aumentó. La energía dejó de estar dispersa. Algo estaba acumulándose. Ahora, el 3 de marzo, esa acumulación encuentra un punto de liberación. La luna llena en Virgo, al estar en oposición al Sol en Piscis, actúa como un foco que ordena lo que parecía caótico. Virgo no trabaja con intuiciones abstractas, trabaja con hechos, detalles, estructuras concretas. Donde Piscis permitió soñar, Virgo exige coherencia. Donde Piscis disolvió límites, Virgo los redefine. Por eso este eclipse puede sentirse como un momento de comprensión súbita, no necesariamente dramática, pero sí contundente. Aquello que estaba en revisión ahora se define. Aquello que parecía una duda empieza a tener respuesta, y aquello que evitabas mirar se vuelve evidente. Podemos decir que febrero fue la niebla y marzo es el ajuste. El eclipse no trae una crisis nueva, trae la confirmación de algo que ya sabías en el fondo. Lo que cambia ahora no es la información, es tu disposición a actuar con ella. Si febrero fue un periodo de revisión interna y acumulación de tensión, el eclipse en Virgo actúa como un mecanismo de ordenamiento mental y emocional. Virgo no actúa con intuiciones vagas ni con percepciones difusas. Actúa con análisis, con detalle, con precisión. Es el signo que busca comprender cómo funcionan las piezas para que el sistema sea coherente. Por eso, cuando una luna llena y un eclipse activan este signo, la sensación más común no es caos, sino claridad contundente. Puede que algo que te preocupaba desde hace semanas empiece a mostrarse desde otra perspectiva. Puede que una decisión que evitabas tomar ahora se vuelva inevitable. Puede que comprendas que el problema no era externo, sino estructural. Virgo también rige las rutinas, la organización diaria, la salud física y mental. Esto significa que el eclipse puede traer revelaciones relacionadas con hábitos, con la manera en que administras tu tiempo, con la forma en que cuidas tu cuerpo o con el equilibrio entre trabajo y descanso. No se trata solo de emociones, se trata también de funcionamiento. Cuando el eje Virgo-Piscis se activa, la pregunta central es clara. ¿Estás viviendo de manera práctica y coherente con lo que sientes? ¿O estás sosteniendo algo que ya no encaja con tu realidad? Aquí es donde la presión acumulada de febrero encuentra sentido. Aquella sensación de duda, aquella conversación pendiente, aquella incomodidad que parecía difícil de definir, ahora puede presentarse como un diagnóstico preciso. El eclipse no inventa el problema, lo ordena. Y cuando algo se ordena, deja de ser confuso. Puede doler reconocerlo, pero también libera. Porque entender que está mal colocado es el primer paso para poder corregirlo. Este es el momento en que la vida comienza a cobrar sentido, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque lo que estaba disperso empieza a tener estructura. Cuando un eclipse lunar ocurre en Virgo, la revelación no se queda en el plano mental. Se traslada directamente a la realidad cotidiana. Virgo influye en el terreno de lo funcional. Por eso, este 3 de marzo puede marcar ajustes concretos en relaciones, trabajo y responsabilidades diarias. En el ámbito relacional, el eje Virgo-Piscis
pone en evidencia la diferencia entre idealización y coherencia. Piscis pudo haber sostenido expectativas emocionales, esperanzas o narrativas que suavizaban la realidad. Pero Virgo, bajo eclipse, pregunta algo muy simple. ¿Esto funciona en la práctica? No se trata de romper por dramatismo, sino de observar con honestidad. Puede que se den conversaciones que definan límites con mayor claridad. También puede haber decisiones que se toman no desde la emoción desbordada, sino desde el reconocimiento de lo que es sostenible y lo que no. En el ámbito profesional, Virgo activa el análisis del rendimiento, la organización y la eficiencia. Si algo en tu entorno laboral llevaba tiempo desordenado, mal gestionado o poco claro, este eclipse puede traer ajustes, no necesariamente como crisis, sino como reestructuración. Y aquí es donde la narrativa de febrero vuelve a conectarse con marzo. Aquellas dudas que surgieron bajo Mercurio retrógrado ahora encuentran un terreno más práctico. Lo que se revisó internamente comienza a traducirse en decisiones externas. Virgo no busca perfección idealizada, busca coherencia operativa. Por eso, este eclipse puede sentirse como una toma de conciencia sobria, nada exagerada ni impulsiva, sino muy clara. Cuando algo deja de encajar, Virgo no lo dramatiza, lo corrige. Y ese acto de corrección es lo que permite que tu vida empiece a alinearse con mayor sentido. Para comprender realmente lo que representa el 3 de marzo, es necesario ir más allá del plano práctico y observar la dimensión evolutiva del eclipse. Porque cuando una luna llena coincide con los nodos lunares, no solo hablamos de culminación emocional, hablamos de ajuste de trayectoria. Los eclipses están vinculados al eje nodal, que en astrología simboliza dirección evolutiva. El nodo sur representa patrones pasados, hábitos repetitivos y zonas de comodidad. El nodo norte señala crecimiento, aprendizaje y expansión consciente. Cuando un eclipse lunar ocurre, ese eje se activa con intensidad, y lo que ya no es sostenible empieza a desmoronarse con mayor claridad. En Virgo, este ajuste es meticuloso. Virgo es el arquetipo de la depuración, es el signo que analiza, corrige y mejora. No destruye por impulso, reorganiza por necesidad. Por eso este eclipse puede sentirse como una limpieza profunda de hábitos mentales, rutinas emocionales y dinámicas que, aunque conocidas, ya no aportan crecimiento. Si Piscis representa la fe y la entrega, Virgo representa la responsabilidad y el servicio consciente. Cuando este eje se activa, la pregunta espiritual no es si algo duele, sino si algo funciona. Este eclipse puede revelar dónde te has estado sacrificando innecesariamente, dónde has confundido compasión con autosabotaje o dónde has sostenido estructuras por miedo a enfrentarlas. Pero también puede mostrarte tu capacidad de orden, tu disciplina interna y tu poder para reorganizar tu vida con mayor coherencia. No es un eclipse que arrasa, es un eclipse que ajusta, y en ese ajuste puede sentirse una liberación silenciosa, porque cuando algo se depura, deja espacio para que lo esencial permanezca. La vida comienza a cobrar sentido cuando lo accesorio cae y lo fundamental se sostiene. Y eso es precisamente lo que Virgo sabe hacer: separar lo necesario de lo superfluo para que la estructura sea sólida y funcional. Por lo que ten presente, este eclipse no viene a castigarte, viene a alinearte. Aunque ningún eclipse deja indiferente al colectivo, hay configuraciones personales que pueden experimentar el 3 de marzo con mayor fuerza. En primer lugar, este eclipse tendrá un impacto más directo en las personas que tengan el Sol, la Luna, Mercurio o el ascendente en signos mutables: Virgo, Piscis, Géminis o Sagitario. Esto se debe a que el eclipse activa precisamente ese eje mutable del zodiaco, que está relacionado con los procesos de adaptación.
transición y reajuste. Cuando los signos mutables se ven activados por un eclipse, la experiencia no suele sentirse como un evento brusco o explosivo, sino como una transformación progresiva pero profunda. Es como si el suelo cambiara ligeramente de posición bajo tus pies, obligándote a recolocar tu equilibrio y a adaptarte a una nueva forma de estar en tu propia vida. Especialmente Virgo y Piscis pueden sentir este evento como una culminación muy personal. Virgo recibe la luz directa del eclipse, claridad sobre rutinas, salud, trabajo y coherencia diaria. Piscis, desde el sol opuesto, puede experimentar un ajuste entre idealismo y realidad. Pero hay algo aún más relevante que el signo solar: las casas astrológicas que el eclipse activa en tu carta. Virgo rige simbólicamente la casa 6, trabajo, hábitos, cuerpo físico, y Piscis la casa 12, inconsciente, cierre de ciclos, procesos internos. Cuando este eje se activa colectivamente, la tensión entre lo que haces cada día y lo que cargas internamente se vuelve visible. Si has estado ignorando señales físicas, este eclipse puede traer conciencia corporal. Si has estado sosteniendo una rutina que no te nutre, puede traer necesidad de ajuste. Si has evitado enfrentar un patrón repetitivo, puede hacerlo evidente. Lo importante no es si te afecta o no. Lo importante es comprender dónde te pide orden. Porque los eclipses no preguntan si estás listo, revelan lo que ya está maduro para cambiar. Y cuando lo que cambia está relacionado con tu estructura diaria, la sensación no es caos, es reconfiguración. Y esa reconfiguración es la antesala de una vida más coherente. Después de todo lo que hemos analizado, la pregunta no es ¿qué va a desvelar el eclipse? La verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que revele? Porque el 3 de marzo no es un evento para reaccionar con dramatismo, sino para reorganizar con inteligencia. Virgo pide precisión, y cuando una energía de este tipo se activa bajo eclipse, la clave no está en resistirse a lo que se muestra, sino en utilizar esa claridad para reajustar. Si bajo este eclipse se revela un hábito que te desgasta, el ajuste comienza en la rutina. Si revela una dinámica relacional que no es equilibrada, el ajuste comienza con establecer los límites. Si revela una incoherencia entre lo que dices y lo que haces, el ajuste comienza en la honestidad. La energía no está aquí para derrumbar tu estructura, sino para optimizarla. Virgo no trabaja con cambios drásticos ni decisiones impulsivas. Su energía se enfoca en ajustes pequeños pero constantes, esos que, con el tiempo, generan transformaciones profundas. No necesita gestos extremos para producir resultados. Necesita coherencia sostenida en el día a día. Por eso este eclipse puede sentirse menos como una tormenta emocional y más como un momento de comprensión clara. Y esa comprensión es valiosa, porque te permite actuar desde la conciencia y no desde la presión del momento. Aquí es donde entra algo muy importante. El eclipse puede mostrarte lo que necesita ajustarse, pero no puede decidir por ti. Puede iluminar el desorden, pero eres tú quien elige si lo reorganiza o no. La energía señala el camino, pero el paso lo das tú. Puedes ignorar lo que ves y repetir el patrón, o por el contrario puedes aceptar la revelación y empezar a corregir con serenidad. No se trata de un momento para hacer promesas grandiosas, sino un momento para hacer los ajustes concretos y necesarios. Y cuando esos ajustes se alinean con tu verdad interna, algo cambia de forma estable. La vida comienza a ordenarse no porque el caos desaparezca, sino porque tú empiezas a gestionarlo de manera diferente. Y esa es la verdadera transformación silenciosa que trae este eclipse. El 3 de marzo no trae consigo un espectáculo externo destinado a impresionar. Trae algo más profundo, una comprensión interna
que reorganiza tu perspectiva. Después de semanas de revisión, de presión acumulada, de dudas activadas bajo Mercurio retrógrado y de intensidad colectiva hacia finales de febrero, este eclipse en Virgo actúa como el punto de ajuste. No es el inicio del cambio, es su confirmación. La luna llena ilumina, el eclipse acelera, y Virgo ejecuta y ordena. Y cuando esos tres factores se combinan, la sensación puede ser muy concreta. Lo que estaba disperso empieza a encajar. No necesariamente porque las circunstancias externas se transformen de inmediato, sino porque tú comienzas a ver con mayor nitidez lo que es sostenible y lo que no. Ese es el verdadero sentido de este eclipse. No se trata de destino inamovible ni de fatalismo astrológico. Se trata de coherencia, de entender que cada ciclo lunar marca etapas de cierre y que algunos cierres, bajo eclipse, tienen un peso evolutivo mayor. Lo que comprendas ahora puede definir la estructura de los próximos meses, no porque el cielo te obligue, sino porque la claridad te permite actuar con mayor precisión. Si tuviera que resumir la energía del 3 de marzo en una frase clara y aterrizada, sería esta: acepto la verdad que me ordena. Si algo de lo que hemos hablado en este vídeo tocó algo en tu interior, deja esta frase como intención en los comentarios, no como un gesto simbólico vacío, sino como una declaración consciente de que estás dispuesto a reorganizar lo necesario. Antes de despedirnos, darte las gracias un día más por estar aquí con presencia real, por elegir comprender antes de reaccionar y por recordar que la astrología no dicta tu vida, la ilumina. El eclipse no oscurece tu camino, lo ilumina desde otro ángulo, y cuando la luz cambia, también cambia la forma en que ves tu vida. Y es en ese momento donde todo comienza a cobrar sentido.